Ramos, estudiante del tercer grado de secundaria de la institución educativa Francisco Flores Chinarro, del distrito de Ica, provincia de Ica. Nuestro país es mega diverso, teniendo diversas áreas naturales que se distinguen por características específicas, como por ejemplo Machu Picchu, que sigue impresionando por su infraestructura y su ubicación, o el Parque Nacional del Manu, en el que es posible observar una gran riqueza paisajística y natural por la gran cantidad de flora y fauna visible desde los ríos. Un cordial saludo a la maestra Irene Farfán Gómez. Soy el estudiante Chandu Canales Falconi del tercer grado A de la institución educativa Francisco Flores Chinarro, y hoy les voy a hablar sobre el Parque Nacional del Manu, ya que en esta oportunidad los voy a invitar a conocer el área natural de las regiones de Cusco y Madre de Dios. Conoceremos su ubicación, clima, flora, fauna, entre otras cosas, como las características de la región. Parque Nacional del Manu se ubica en la cuenca del río Manu, en las regiones de Cusco y Madre de Dios. Es un área natural protegida que alberga una exquisita biodiversidad reconocida a nivel mundial y resguardada del impacto humano. El clima en este paraíso es altamente variable. La temporada de lluvias o temperatura baja va de enero a marzo, pero durante todo el año puede haber lluvias inesperadas. Las temperaturas en las zonas bajas varían en 25.6 centígrados durante el día y 20 centígrados durante la noche. A solo 20 kilómetros de distancia geográfica, en la biosfera del Manu se registran 1108 especies de árboles, como helechos, arbóreos, palmeras y lianas, de las cuales el 43% de las especies identificadas son nuevos registros para la región Cusco, mientras que 15 especímenes son registros nuevos para la flora silvestre peruana. También destaca la presencia del cedro, de la castaña, de la lupuna y del jebe. Igualmente, la fauna de este parque nacional es diversa, en donde podemos encontrar al jaguar, al lobo de río, al gallito de las rocas, al guacamayo cabezón, al caimán negro, al mono araña, entre muchas más especies. Entre las actividades que se pueden realizar podemos encontrar acampar en la cuenca baja del río Manu, ya que existen 5 zonas de campamento, además de visitar 3 miradores o espigones, una torre metálica de 18 metros de altura en Cocha o Torongo, desde la cual puedes ver el enorme horizonte verde del parque. También puedes hacer senderismo, navegar por los ríos y riachuelos para apreciar la rica diversidad de especies de animales, además de realizar avistamiento de aves. La Ruta del Manu es una de las más famosas del mundo por la gran diversidad de aves que puedes encontrar. Conociendo este grandioso lugar que es el Parque Nacional del Manu, es momento de tomar acción para conservarlo. Para ello debemos conocer que en los parques nacionales no se permite arrancar o cortar la vegetación, ni recoger sus frutos, flores o semillas. Está prohibido molestar, herir, capturar o matar a los animales silvestres. Está rotundamente prohibido introducir plantas o liberar animales, ya que la conservación de esta área protegida se ve amenazada por las actividades agropecuarias desarrolladas en este ámbito, así como por la presencia de los petroleras en áreas colindantes, habilitación de nuevas carreteras y tala ilegal. Sabiendo todo esto, lo que debemos hacer es evitar y hacer lo dicho anteriormente, o avisar si observa que alguien lo hace. Por último, y lo más importante, es difundir esta información para que más personas sepan acerca de esta, contribuyan al cuidado del Parque Nacional del Manu. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición sobre el Parque Nacional del Manu. Tengan un buen día y muchas bendiciones. Adiós. Y ahora sabemos que es importante cuidarlo, por su gran variedad de plantas, animales y ecosistemas que alberga el Parque Nacional del Manu. Te invito a ti a reflexionar y cuidar el medio ambiente, como dijo el 5 de junio en la red social Facebook, el Parque Nacional del Manu. No tendremos una sociedad si destruimos el medio ambiente. Muchas gracias.